Entonces, como introducción al tema, podemos ver acá diferentes recipientes que están conectados y cada recipiente tiene una forma diferente. Y entonces, en los puntos mostrados A, B, C y D, me dice que cuál genera mayor presión, en el fondo, presión hidrostática. Entonces, vamos a mirar, finalizando la primera parte del video, cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál de estos cuatro puntos tiene mayor presión hidrostática o presión de líquido? Entonces, para ello, pues vamos a imaginarnos que tenemos una piscina y en esa piscina está llena de algún líquido, no necesariamente puede ser agua, en este caso pues será agua, obviamente, y entonces vamos a mirar de qué depende la presión. Entonces, imaginémonos que hay una persona que está en el fondo nadando por acá y está a una profundidad que voy a llamar desde acá hasta acá, voy a llamar esa profundidad H, ¿cierto? Que se mide desde donde empieza el líquido acá. Entonces, la presión hidrostática, que sería como la presión final que soporta la persona, está dada por una presión inicial que normalmente es la presión atmosférica. Entonces, en la parte de aquí arriba, pues lo que tenemos fundamentalmente es que aquí hay aire y eso tiene un valor, que es la presión atmosférica de acá, ¿cierto? Y en la parte de aquí abajo, pues sería la presión del líquido. Entonces, la presión que soporta este personaje que está aquí buceando o nadando en la parte de abajo de la piscina debe soportar la presión que le hace el aire más la presión que le hace en esta parte el líquido que sería esta de acá. Entonces, lo importante aquí es de qué depende esta presión hidrostática del líquido. Depende de tres cosas. Esto es la densidad del líquido. Puede ser agua salada, puede ser otra cosa. Entre más denso el líquido, pues va a tener mayor presión de hidrostática. H a mayor profundidad, no es lo mismo la presión de acá que si la persona estuviera nadando por acá o si estuviera nadando cerquita de la superficie del agua. A mayor profundidad H va a tener mayor presión. Y obviamente en este caso la gravedad, que pues tiene que ver en el planeta en donde esté el sistema, en este caso, pues obviamente se asume que está en la Tierra. Entonces es una constante. Listo. Entonces, esta es la ecuación básica que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, si no se considera la presión atmosférica, pues al no considerar la presión atmosférica, este término sería cero. Y la presión final de acá, pues tendrá que ser simplemente la presión de líquidos, como si no existiera el aire. Pero caso contrario, digamos que la persona estaría por acá nadando en la superficie del agua. Entonces, obviamente la profundidad que se cuenta desde aquí para abajo, pues sería cero. Y pues si la profundidad es cero, la presión del líquido sería cero. Y en este caso, la presión que soportaría la persona sería simplemente la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, este contempla la presión atmosférica y la presión del líquido, pero fundamentalmente la presión del líquido depende de densidad, profundidad y de la gravedad. Entonces, en ese orden de ideas, pues podemos volver nuevamente a nuestra pregunta original y es ¿cuál de los dos ejerce más presión hidrostática? Si nuevamente copio aquí la ecuación, la presión final o hidrostática depende de la densidad, la profundidad y la gravedad, es esto de acá, entonces podemos analizar. Entonces, según los datos o el dibujo que nos dan, pues uno asume que la gravedad para los tres, cuatro puntos es igual, están en un planeta. La densidad, pues uno asume que es el mismo líquido, no sé, puede ser agua tal vez. Y si miramos la profundidad a la que están los cuatro puntos de acá, entonces la profundidad es igual. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si está a la misma gravedad, si están a la misma profundidad cada uno de ellos y si tienen el mismo líquido, pues entonces la presión hidrostática de los cuatro puntos es igual, porque tiene las tres características de las cuales depende la presión, que es igual en las cuatro opciones de ahí. ¿Listo? Entonces acá la presión hidrostática es igual, lo cual nos lleva a inferir que la presión hidrostática no depende de la forma del recipiente que contenga el líquido. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta ahí. ¿Listo? Bien, eso es, digamos, a grosso modo, las ideas básicas que tienen que saber respecto a la presión hidrostática. Ahora vamos a hacer rápidamente lo que tiene que ver con el principio de Pascal. Entonces, en el principio de Pascal lo que tenemos fundamentalmente es el principio de todos los mecanismos hidráulicos. Aquí
lo esquematizo con una figurita muy sencillita, pero el principio es el mismo. Entonces, imagínense en un recipiente que está lleno de algún líquido, ¿cierto? Y tiene un tapón acá y otro tapón acá. Entonces, si yo le aplico una fuerza a este punto A, pues esa fuerza se va a transferir y el líquido va a hacer que el tapón del lado derecho del tapón B suba. Entonces, hay una relación entre este y este dependiendo de la fuerza y las áreas de ahí. Entonces, ¿en qué consiste acá? Mire, el principio de Pascal fundamentalmente se asocia con los gatos hidráulicos. Obviamente en la vida real no son así, pero el principio fundamental es similar. Entonces, ¿en qué consiste? El principio de Pascal consiste en que la presión en el punto uno es igual a la presión del punto 2. Y si nos acordamos cuál es la ecuación, pues sería que la presión es fuerza sobre área para este en el caso uno y fuerza sobre área para el caso de la estancia o el área de acá. Entonces, si se fijan en este dibujito, aquí esta fuerza 2 es el peso del carro. Entonces es el peso que hace o que ejerce el carro sobre el área 2 que es esta de acá. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la fuerza que yo necesito aplicar para que se transmita esa fuerza y poder subir este vehículo, que en últimas eso es lo que se quiere, pues tendríamos que despejar de aquí la fuerza 1. Entonces me queda que el área 1 está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces fácilmente podemos ver que nos queda una expresión en donde la fuerza 1 es igual al área 1 por el peso dividido el área 2. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos lo siguiente. Entonces, miremos acá. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos decir? Si las dos áreas fuesen iguales, pues esto se podría cancelar de tal forma que me queda que la fuerza 1 es igual al peso 1. Entonces, si estas dos áreas fuesen del mismo diámetro, por ejemplo así, entonces, la fuerza que yo tendría que aplicarle aquí para que el carro subiera tendría que ser igual a lo que pesa el carro, lo cual no tendría mucho sentido. Lo que tiene sentido es hacer poca fuerza para levantar algo muy pesado, en este ejemplo, como un carro. Entonces, ¿qué tenemos acá? El ejemplo que realmente sirve en la vida cotidiana es que la fuerza se haga en el área que es más pequeña respecto al área en donde se quiere subir o se quiere levantar algún objeto pesado. Entonces acá tengo que la fuerza 1 es igual al área 1 por el peso por el área 2. Entonces, asumiendo estos valores de acá, voy a decir que esta área de aquí es de 1 metro cuadrado versus el área 2 que sea de 100 metros cuadrados, por poner un ejemplo. Entonces, si tenemos acá, si asumimos que el peso del carro sea de 1000 newtons, por poner un ejemplo, digamos peso igual a 1000 newtons, entonces lo que tenemos acá si reemplazamos esos valores, tenemos que el resultado es de 10 newtons, 10 newtons. Es decir, que si yo aplico una fuerza de tan solo 10 newtons a un área de 1 metro cuadrado, esa fuerza se va a traducir a que va a alzar un carro de 1000 newtons en un área que es mucho mayor de 100 metros cuadrados. Entonces, esa es la virtud del principio de Pascal. Con 10 newtons puedo alzar algo de 1000 newtons si le aplico la fuerza a un área que es más pequeña que el área en donde está, en este caso, el vehículo de acá. Entonces, en eso consiste el principio de Pascal, en hacer poca fuerza para levantar algo pesado y tiene que ver con la relación entre las áreas. Entonces, siempre, siempre para que uno haga menos fuerza, debe aplicar la fuerza en el área más pequeña y debe poner lo que se quiere alzar, que es muy pesado, en este caso el carro, lo tenemos que poner en el área más grande para que sea efectivo y eficiente lo que estaban diciendo. Bien, vamos a dejar hasta aquí la explicación del principio de Pascal y de la presión hidrostática. Espero que haya sido claro para todos ustedes la explicación.